Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos de Con la Ley en la Mano. Hoy, como cada jueves, estamos en el mismo horario y con nuestros amigos de Innovando Medios TV. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante para el tema del derecho civil y del derecho familiar, que son las sucesiones testamentarias e intestamentarias o sucesiones legítimas. Hoy nos acompaña la licenciada en Derecho Mónica Salgado Malagón, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, titulada con la licenciatura en Derecho, abogada postulante desde junio del 2005 y titular del despacho de abogados Hurlex Abogados. El objetivo de esta temática o de esta entrevista va a ser que las personas que nos siguen y las personas que no son doctos en el derecho tengan una manera clara del procedimiento del juicio sucesorio testamentario y del juicio sucesorio intestamentario. Sin más preámbulo, les presento a la licenciada Mónica Salgado. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un placer estar aquí con todos ustedes, agradezco la invitación que me hacen. Pues bueno, como lo dijo el licenciado, la intención es que el público, la gente que se conecta pueda ver esta transmisión, pueda entender de manera sencilla y rápida la importancia de testar, pero no solamente se trata de testar, sino se trata de testar bien. Entonces ahorita les vamos a dar unos tips, unos temas para que ustedes puedan hacer un testamento eficaz y que sus herederos puedan hacer su procedimiento, su juicio de sucesión de la mejor manera, rápida, que no les sea tan costosa y bueno, pues para que puedan recibir esos bienes que el testador designó para ustedes. Sobre todo, queridos amigos y seguidores de redes sociales de Innovando Medios y de Con la Ley en la Mano, es súper interesante este tema de una sucesión testamentaria o una sucesión legítima, toda vez de que muchos pensamos o mucha gente tiene la creencia, licenciada Mónica, de que uno deja su testamento y piensa que ya se van a morir. Y es realmente, o sea, es completamente diferente. Uno deja el testamento para no dejar problemas, ¿no? Para evitar ese tipo de conflictos entre familiares, entre los hermanos, entre los hijos. Y lamentablemente te das cuenta que la sociedad mexicana, sobre todo en la Ciudad de México, 2 de cada 10 personas dejan testamento. Inclusive tu servidor, Lick, el de la voz, no tiene testamento. Digo, pecata minuta, pero el de la voz no tiene testamento. Entonces, pues si me puedes asesorar, Lick, te lo agradecería. Quisiera abrir un preámbulo para que me platicaras qué puedo hacer yo para abrir mi testamento, para hacer un testamento. Okay, bueno, vamos a empezar desde lo fundamental. Primero tenemos que saber que el testamento es una manifestación de la voluntad de cada persona para disponer de los bienes presentes o futuros, pero también de los derechos, de las obligaciones, y es importante hacerlo. Tenemos que acudir primeramente de manera urgente a un abogado para que nos pueda asesorar previamente y darnos por ahí la forma más ideal. La intención de esto es que tú puedas hacer el testamento bien de manera rápida. Ahora, tenemos que analizar primeramente si tienes bienes, a quién le quieres designar esos bienes, quién quieres que a nombrar como albacea, si en el caso de que la gente tenga hijos, si se va a nombrar un tutor, también hay que nombrar un curador. Y bueno, pues tal vez para nosotros estos términos sean sencillos, pero para mucha gente no. Y hay un mito en relación a que si la gente testa, se va a morir de manera inmediata, ¿no? Esa es la realidad. Por eso la renuencia de tanta gente de poder testar. Además, en México no tenemos una cultura jurídica, realmente es muy poca gente la que decide testar, y los que testan, en la gran mayoría, testan mal, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque, bueno, primero acuden de manera voluntaria al notario, y en ocasiones, en el mes de septiembre, que es el mes del testamento, y en octubre, se hacen campañas desde meses antes, meses previos, se hacen campañas para que la gente vaya a realizar su testamento. Pero resulta que a través de diferentes instituciones, como el DIF, el INVI y algunas otras, hacen la campaña y ofrecen el costo del testamento pues más económico, pero como entran por volumen, la gente que hace, van, te dan tu formato y lo llenas como tú puedas y como tú entiendas. Entonces,
como la gente no sabe de estos conceptos, ¿qué sucede? Pues obviamente llenan el formato como ellos entienden. Y esa es la problemática, porque no tiene nadie que les asesore y les indique cuál es la función de la albacea, por qué necesitan un tutor, por qué un curador, qué características tiene que tener cada uno de estos personas que se van a nombrar. Y la otra cuestión es que la mayoría, tristemente, no regulariza sus bienes. Claro. Entonces, si no tenemos regularizados los bienes, pues difícilmente vamos a poder heredar bien. En la práctica nos encontramos de verdad con situaciones donde en el testamento dice, le heredo el departamento 1 a fulanito, el departamento 2 a sultanito, o lego este departamento a perenganito, pero cuando realmente ya estamos en juicio y solicitamos las escrituras de ese departamento, resulta que ni siquiera está constituido, no tiene un régimen, ¿no? O sea, un régimen de condominio, o a lo mejor ni siquiera tienen escritura pública. Entonces, para poder transmitir estos bienes a los herederos es un problema. Entonces, desde el momento en el que nosotros hacemos este llenado del formato, les asesoramos, revisamos toda la documentación, posteriormente, ¿qué hacemos? Bueno, pues agendamos cita o les decimos, ahora sí, con tu formato bien requisitado, bien llenado, acude a la notaría que tú quieras para que ahí te puedan, para que tú puedas dictar este testamento, para que lo puedan transcribir y para que te den fecha y tú puedas acudir a notaría a firmar. Ahora, es muy importante que ustedes se cercioren de que realmente acudan a una notaría, que el notario realmente tenga su registro como tal y que lo puedan hacer, ¿no? Recordemos que este testamento tiene características muy importantes. Es un testamento que se tiene que hacer de manera libre, es un testamento que también, bueno, pues, es un acto formal, es un acto solemne, lo tiene que hacer ante el notario público. Y bueno, también en ocasiones, si ya nos dimos cuenta que testamos mal el primer testamento, podemos hacer un segundo testamento y podemos hacer la revocación del testamento anterior y poder testar nuevamente, pero ahora hacerlo bien. De una manera, ¿no?, correcta. De una manera correcta. Entonces, también, como decía usted, licenciado, muchas veces, aunque seamos profesionistas, aunque nos dediquemos a la cuestión de la abogacía, pues lo posponemos. Imagínense si en ocasiones nosotros lo posponemos. Sí, claro. La población en general no testa. Entonces, esta es una invitación para que usted pueda testar, claro, lo haga y lo haga bien. Ahora, licenciada Mónica, mencionaste muchas figuras jurídicas. Yo sé que en la página de Con la Ley en la Mano y con todos nuestros amigos de Innovando Medios TV, hay muchas personas que ya están instruidas en el tema del derecho, pero hay muchas personas que no. Entonces, albacea. Yo he escuchado muchos clientes y muchos amigos, inclusive estudiantes, colegas, que piensan que el albacea es el heredero. Así Realmente, es. si nos pudieras explicar de alguna manera simple, ¿cuál es la función del albacea? Bueno, el albacea va a ser el administrador de tus bienes después de que tú mueras. Ajá. Cuando uno hace el testamento, señala un albacea, dice, yo quiero que mi albacea sea Juan Pérez, ¿no? Bueno, ¿qué va a hacer Juan Pérez? Juan Pérez, después de tu fallecimiento, va a tener que iniciar la denuncia del juicio sucesorio para que tus herederos puedan recibir lo que tú les heredaste. Ahora, es importante, el albacea va a administrar única y exclusivamente los bienes. En ocasiones el albacea no es heredero, no es legatario tampoco, pero se va a hacer cargo de la administración. ¿A partir de cuándo? A partir de que se inicia la denuncia y a partir de que protesta el cargo de albacea. Si nunca se inicia el juicio sucesorio, pues no va a poder fungir con este cargo. Ahora, otra cuestión en la práctica, licenciado, es que la gente muere y pierden los testamentos. O sea, no se puede iniciar el juicio sin un testamento, ¿no? Podemos hacerlo y solicitar hacerlo a través de la sucesión legítima, pero la cuestión es que como la gente es tan sigilosa en cuestión de sus pertenencias, mucha gente se niega a testar y cuando lo hace después dicen, bueno, yo ya testé, pero no le voy a decir a mi hijo, a mi nuera, a mi yerno,
que ya testé y que ya les heredé, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Guardan también el testamento. Que se pierde. O se lo van a guardar a fulanito y ya después no lo encuentran. Entonces, lo ideal es que cuando testen, les digan a sus familiares, ya testé, fíjate que acudí a tal notaría, y antes de nombrar el albacea, tenemos que hablar con ese albacea, con esa persona que vamos a designar, primero para saber si el albacea quiere aventarse la responsabilidad de ser nuestro representante, claro, después de nuestra muerte. Va a ser, ¿no?, un administrador, una persona que trabaje en pro de la decisión que tomó el de Cuyos. Y a veces la gente dice, ¿y yo por qué? A mí me nombraron y yo ni siquiera quería, ¿no? Entonces, por eso es importante que en el testamento, cuando se haga el testamento, cuando se dicte el testamento, se ponga el albacea y el albacea sustituto. En ocasiones se permiten 3, ¿no? Claro. Si el primero no quiere, el segundo hay que ver si quiere, y si no, pues el tercero. Y en caso de que ninguno quiera, nombrar uno de los herederos para que pueda representar esa sucesión. Entonces, esa función la va a cumplir hasta que salga sentencia, hasta que se dicte sentencia. Una vez ya dictándose sentencia, bueno, pues el cargo de albacea ya deja de tener funcionalidad, y los autos, el expediente se turna a notaría para que se haga una escritura pública a favor, en este caso, pues, de los herederos o de los legatarios. Perfecto. Ahora, mencionaste otras figuras jurídicas, heredero y legatario. Son completamente diferentes, ¿vale? Porque es que le dejé en legado el refrigerador que teníamos en la cocina de la casa fulana de tal, pero el heredero universal es Juan Pérez y la legataria es Conchita Domínguez. Y entre ellos se están peleando. ¿Cuál es la diferencia entre un heredero universal y un legatario? Bueno, a ver, el heredero universal va a ser el que va a heredar derechos y obligaciones respecto de un bien determinado, o de todos los bienes, dependiendo. Hay que ver si la masa hereditaria es mucha, o sea, cuántos bienes son, porque tal vez una persona dice, yo tengo 5 casas y esas casas yo se las voy a heredar a un solo hijo, o a mi esposo, o a fulanito de tal, ¿no? A un tercero. Bueno, y lo va a nombrar tal vez a esa sola persona como heredero de todos los bienes. Pero si tiene las mismas 5 casas y dispone un bien para uno y otro bien, o sea, a lo mejor un departamento o otro bien para varias personas, puede en este caso nombrar legatarios. Entonces los legatarios solamente van a ser nombrados o especificados respecto a un bien como tal, ¿no? Ahora, en la realidad, en la práctica, estos legatarios y estos herederos entran en un eterno conflicto mientras dure el juicio. Siempre. ¿Por qué? Porque ambos quieren hacer o disponer de los bienes como mejor les parezca, ¿no? Y no entienden que sí es cierto que están nombrados en el testamento, pero también es cierto que todavía no hay una resolución o una declaración de que ellos son herederos, ¿no? Claro. Todavía no se hace esa declaratoria. Entonces, la función del albacea también es poder, tal vez no entiende mucho de leyes, pero poder asesorarse con sus abogados y decirle hasta dónde, mi función de albacea, hasta dónde me permite, yo como heredero, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál va a ser mi función? ¿No? ¿De qué bienes puedo disponer? Y si puedo disponer también de los bienes de los legatarios. Claro. O los legatarios no pueden disponer también de mis bienes. Entonces, ahí el conflicto existe, pero bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Para poder resolver todas esas. Me queda claro que entre legatarios y herederos es una controversia de toda la vida, a pesar de que en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y en el Código Civil de la Ciudad de México existen qué tiene derecho a cada una de las figuras jurídicas que acabamos de decir, pues en la práctica y en la vida real es completamente diferente. Ahora, eso es cuando hay testamento. ¿Cuáles son las fases de que Juan Pérez quiera aperturar la sucesión testamentaria? ¿Cuáles son las etapas de un juicio sucesorio testamentario? Bueno, los juicios sucesorios testamentarios constan de 4 etapas, ¿no? La primera es la denuncia de esta defunción de la persona que testa, ¿no? Bueno, vamos a ver.
vamos a tratar de hacerlo de manera un poquito práctica, ¿no? Claro, para claro. que se pueda entender mejor. Supongamos que Miguel es la persona que muere, que testa. Bueno, Miguel muere y entonces sus herederos, ¿qué es lo que van a hacer? Primero, van a reunir toda la documentación necesaria para poder acreditar quién era Miguel, si estaba casado, si estaba casado en primeras nupcias, en segundas nupcias, si tenía hijos, y bueno, reunir toda la documentación. ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera saben que hay testamento. Entonces, bueno, se reúne toda la documentación. Si se tiene testamento, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, hay que ver a quién le heredó, porque si son X número de hijos, pero solamente le heredó a uno, pues ese va a ser el heredero de los bienes. Entonces, la documentación de los demás no nos va a servir, ¿no? Entonces, bueno, vamos a iniciar la denuncia. Tenemos que acudir ante el juez de lo familiar mediante un escrito que nosotros como abogados realizamos, informándole al juez que Miguel murió y que dejó testamento. Y entonces nombró albacea a otra persona y dentro de ese mismo escrito lo que tratamos de hacer es agilizarle las cosas a los representados para poder, si es posible, el albacea se pronuncie en ese mismo escrito, pueda hacer una manifestación de que acepta el cargo desde el inicio. Los herederos todos de común acuerdo puedan comparecer a juicio, puedan hacer la denuncia todos juntos, que sería lo ideal, que claro, todos lo hicieran con una sola representación, porque cuando empezamos con que, bueno, yo voy a contratar un abogado, el otro heredero va a contratar al abogado, entonces es una situación que va alargando los procedimientos. Entonces, bueno, ya que tenemos esto, que lo presentamos al juzgado, nos van a señalar una fecha, lo van a radicar, nos van a señalar una fecha para una audiencia. ¿Para una audiencia de qué? Pues de validez del testamento. Van a decir, oye, el testamento es válido, para poder revisar las cláusulas del testamento, si el testamento es válido. Y entonces ahí, bueno, pues va a comparecer el albacea, va a comparecer los herederos, vamos a ver si en determinado momento hay oposición de parte de alguno de los herederos para que el albacea acepte el cargo, la capacidad que tienen los herederos para poder recibir esa herencia, es decir, si no hay oposición a que alguno de ellos lo haga, o si no se impugna el testamento, lo que el juez va a hacer es que va a declarar la validez del testamento y entonces nos va a decir, bueno, pues declaro que el testamento es válido, declaro que los herederos tienen derecho a recibir, que tienen capacidad para poder recibir esta herencia, para poder realizar los actos, y la otra es que el albacea va en ese momento también a aceptar el cargo, a protestarlo, y en ocasiones, bueno, si es heredero, también lo que va a hacer es que va a garantizar su funcionamiento, su cargo, con parte de la herencia que le dejaron, ¿no? Esa sería la primera sección del juicio. Solo la primera sección. Solamente la primera sección. Y yéndonos a un mundo ideal donde todos los herederos estén de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Exactamente. Si ¿Cuál no, sería la segunda bueno, sección? pues ya después de eso, el albacea está obligado, ya con el cargo protestado, a poder aperturar la segunda sección, ¿no? Que es el inventario de la valía. Entonces, el albacea va a ver todos estos bienes, aquí están los bienes, yo hago un inventario, me avalúo, y ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poder acreditarle ante el juzgado que estos bienes que están señalados en el testamento se están acreditando ya con la escritura pública, que a lo mejor, bueno, pues si dejaron carros, alguna escritura pública, si se nombró en el testamento algún bien específico con escritura pública, bueno, pues acreditarla y ver cuál es el valor de las propiedades, ¿no? Cuánto valen, ¿para qué? Para que, bueno, más adelante pues se pueda en determinado momento saber cuál es la masa hereditaria, cuánto equivale esa masa hereditaria, ¿no? Y bueno, pues ya posteriormente, una vez que, si no hay oposición, el albacea regularmente se le da vista a los coherederos para que estos coherederos manifiesten su conformidad o inconformidad sobre la cuestión que el albacea está presentando. Claro. Ahora, pues obviamente, si no hay en determinado momento oposición, pues también se aprueba esta segunda sección, pero en la mayoría de veces
por alguna razón tal vez no están de acuerdo, y entonces ahí la segunda sección se alarga porque tenemos que aperturar incidentes. Claro. ¿No? alguna Como dijo la licenciada Mónica, del albacea. Primero, el albacea está obligado a hacer la denuncia, es una obligación que tiene el albacea. Después, si los coherederos o las demás personas que se creen con derecho a heredar o a recibir algo de la masa hereditaria no quieren aportar nada, es obligación del albacea el que se culmine ese juicio sucesorio. Entonces, él tiene que aportar. Entonces, ahí es la relevancia del albacea, que la persona que va a atestar sepa verdaderamente que su albacea se va a hacer cargo y va a hacer todo lo posible porque su última voluntad se lleve a cabo. O sea, y es la realidad, que el albacea tiene una carga de trabajo, es una chamba tremenda, que en muchas ocasiones el albacea a veces no es heredero, ¿no? A veces no es heredero. Y me ha tocado en juicios que hemos visto en el despacho, que el albacea ni siquiera es familiar, sí. Es un amigo. O a veces, no sé, también esto es muy importante mencionarlo, es fundamental, súper importante, que a quien vamos a nombrar de albacea tenga una cercanía directa tanto conmigo, que si yo voy a atestar, como con la familia. En ocasiones tenemos amigos temporales, tal vez en un trabajo, estuvimos en cierto estado habitando y ahí conocimos a alguien, hacemos nuestro testamento y después por alguna situación se rompe esta relación de amistad o este parentesco, este compadrazgo, y se nos desaparece el albacea, claro. Y no quiere asumir este cargo. Entonces, para poderlo notificar también, para poderlo buscar y saber dónde está, es un problema. Y después, para que quiera asumir esta responsabilidad tan grande, necesitamos que sea alguien de toda nuestra confianza, alguien a quien realmente podamos inmiscuirlo en nuestra problemática familiar. Porque claro. Todas las familias, a lo mejor, como dicen, no están las mejores familias, hay problemas. En todas hay problemas, y a veces pensamos, o la gente dice, es que mi familia no va a ser así, o cuando muera mi papá, mi mamá, todos vamos a hacer las cosas de mejor manera. Pero cuando ya estamos en la práctica, son unos problemas tremendos, porque nosotros estamos hablando solamente de las etapas o de las fases, pero no estamos adentrándonos en la cuestión realmente de los incidentes, claro. De las problemáticas que hay cuando hay deudas, cuando tienen que otorgar alimentos con algún tercero. O sea, son situaciones tan complicadas que la importancia del testamento y de testar es fundamental. Sí, claro. Ahora, ya nos hablaste de 3 etapas. Falta la más, no sé, la crucial, como que el pastel, la cereza del pastel. ¿Cuál será la última etapa? Bueno, pues en la última etapa ya estamos casi a punto de concluir el juicio. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Bueno, mucha gente la conoce como la adjudicación, donde se hace un proyecto de partición, se llama partición, pero se hace un proyecto. ¿Cómo se van a dividir esos bienes? Bueno, el señor Miguel en su testamento dijo cómo se iban a repartir, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues manifestar la voluntad de Miguel y decir, se le designó a Juanito este inmueble, se le va a otorgar a él, a Sultanito, a Lolita, tal inmueble. Bueno, también se hace ese proyecto de partición, y en ocasiones, si todos están conformes de que se les reparta conforme la voluntad de Miguel o del testador, todos pueden firmar y todos pueden estar de acuerdo y dar su aprobación para que esta cuarta y última etapa pues, se lleve a buen término. Cuando no es así, ¿qué sucede? Pues obviamente hablamos nuevamente de incidentes. Tenemos que hacer los incidentes son pequeños procedimientos, minijuicios, pequeños procedimientos dentro del juicio principal, con la intención de que el juez resuelva esta pequeña problemática que tenemos para poder resolver la de la etapa que estamos llevando, ¿no? Entonces, si no hay, obviamente ya con este escrito, pues le tiene que dar vista a los herederos. Si no están conformes, pues hay que esperar a que ellos tramiten su incidente, que se resuelva para, bueno, ya después poderlo hacer. Cuando
cuando es un bien, un solo bien, y se le hereda a muchos hijos, a veces es imposible adjudicar ese bien a tantos hijos, porque si hablamos de una casa, un ejemplo, 400 metros cuadrados, y el testador designó a 3 o 4 hijos, y todos quieren ocupar el inmueble, todos quieren irse a vivir con los hijos, con la familia, con los yernos, todos ocupándolo, es una problemática. Entonces, lo que el albacea va a hacer, va a tratar de arreglar la situación y decirles, mira, como no lo van a poder habitar todos, porque no van a poder vivir aquí todos, ¿qué vamos a hacer? Pues mejor que se venda y se reparta en partes iguales. Claro, ¿no? claro, es lo la más propiedad. sano para todos. Entonces, pero algunos dicen, no, pero yo no quiero que se venda, yo quiero preservar el inmueble porque era de mi mamá, fue de mi abuelita o de mi bisabuelita, y entonces ahí entra la controversia, ¿no? Pero lo más sano y lo ideal cuando a la gente recurre conmigo, yo a veces les digo, si ahorita hay conflictos entre ustedes, cuando ya se adjudique y ustedes tengan que disponer o quieran disponer de ese bien, imagínense habitándolo los 5. O los cuatro, o con toda las la nueras, familia, con los hijos, con las mascotas, con todos. todo. Y entonces todos se quieren meter y no falta uno que a veces dice, yo me metí primero y no los dejo entrar a todos los demás, claro. ¿no? Entonces, ¿para qué generar conflictos? Mejor vamos a vender el inmueble, que se reparta y todos en santa paz, ¿no? Trabajas en un mundo utópico. Legalmente sería lo ideal, ¿no? Realmente sería lo ideal. En el mundo del deber ser. Exactamente, porque nuestra legislación nos dice pues que esto es en cada etapa, ¿no? Ahora, algo para que tenemos que reflexionar es, si ahorita nos damos cuenta nosotros que existen conflictos entre hermanos, entre nueras, yernos, no podemos cerrar los ojos a la realidad. Siempre le digo a los representados que acuden conmigo es, a ver, tú quieres que tus hijos se lleven bien, pero difícilmente, si ahorita que vives tú no los puedes avenir para que se lleven bien, cuando mueras se van a dar con la cubeta. Mejor no los metas en conflictos y actúa sabiamente. ¿Para qué les heredas una casa a 2 o a 3? En tu designación, que se venda. O si les vas a dejar dinero, no les dejes en porcentajes, porque entonces entra la problemática también de que al mayor le dejó el 60% de la casa, al menor el 30%, y a otro le dejó el 10%, y al nieto le dejó el 5%. ¿Cómo divides esa casa? Y aparte, las rencillas entre ellos, en vez de terminarse, se incrementan. ¿Por qué? Porque obviamente el que recibió más se siente más querido, más protegido, más amado, y el que recibió menos se siente rechazado también por los papás. Claro. Y como papás somos los responsables de que a nuestra muerte no se prolonguen esos problemas o esas problemáticas. Tenemos que tratar de resolverlo de la mejor forma posible. Yo creo que hiciste un resumen muy detallado y sencillo de cómo es un juicio sucesorio testamentario, y de ahí la relevancia, queridos amigos de Con la Ley en la Mano, de poder dejar un testamento, de poder hacer ese instrumento ante un notario público y saber qué es lo que vamos a hacer. No solamente se trata de llenar un formato y aprovechar el mes de septiembre, que es el mes del testamento, para dejar mi formato y creo que ya lo hice bien. Siempre es necesario y es obligación, desde mi punto de vista, asesorarse con un abogado. Y si es con un abogado como tú, Mónica, créeme que yo voy contigo, porque perfecto. Créeme que lo voy a hacer. Vamos a hacerlo ahorita antes del mes de octubre. La gente también tiene otra idea de que son muy caros los testamentos. Yo a veces digo, de verdad, la gente gasta más en otras cosas que en un testamento. En la Ciudad de México el costo es un poquito más elevado, pero en el Estado de México, de verdad que, bueno, yo trabajo por una notaría, no trabajo con la notaría, o sea, me brindan los servicios a unas notarías en el Estado de México, y entonces para el mes de septiembre y octubre el costo está en 2,400 pesos. Es una cantidad súper barata, la verdad, muy económica. Gente, representados de la Ciudad de México, yo a veces me los traigo al Estado de México, les doy la asesoría, la representación, voy con ellos a notaría
ellos hacen, yo les apoyo con toda la cuestión de los formatos, agendarle la cita y demás, y ese día me asignan fecha para poder presentar a todos mis representados a que testen, y tengo yo la certeza de que ellos lo están haciendo, que bien. lo están haciendo bien, y la otra cuestión es que notaría no va a omitir registrar este testamento, y les va a dar certeza a ellos, ¿no? Entonces, para la gente que tiene, por ejemplo, más de 60 años y nunca ha testado, el costo del testamento es de 1,200 pesos presentando su tarjeta del INAPAM. O sea, 1,200, la verdad es que a mí se me hace una cantidad muy baja si esto representa la tranquilidad y la certeza de poder dejar, todo bien. Claro, claro. Ahora, ya nos hablaste de cuando hay testamento. ¿Qué pasa cuando es una sucesión legítima o, en el argot no del derecho, una sucesión intestamentaria? ¿Qué sucede ahí? Bueno, pues aquí es importante decir, todas las personas que crean tener derecho a la herencia van a poder reclamar este derecho. O sea, la mayoría de veces son los más cercanos, ¿no? Claro. O sea, es la gente más cercana. Pero aquí tanto los padres, los hermanos, los sobrinos, los nietos van a tener derecho a la herencia. Entonces, primero hay que acreditar el parentesco. ¿Qué parentesco tengo yo con la persona que murió, ¿no? Si soy su hijo, si soy su papá, si tenía hijos, o si vivía en concubinato, o si estaba en la relación de amaciato, o si tenía esposa y bueno, hijos fuera del matrimonio, entran todos. Es que los supuestos en materia familiar concurren todos a la herencia. Bueno, pues el procedimiento es casi similar a la Ciudad de México, al juicio sucesorio testamentario, y los juicios son similares en la Ciudad de México y en el Estado de México. La única diferencia es que, bueno, pues obviamente nosotros tenemos que decirle al juez quiénes son más cercanos, quién tiene mejor derecho de heredar, y obviamente hay que acreditar el entroncamiento, ¿no? Sí, o sea, los más cercanos excluyen a los más lejanos, claro. O sea, si por ejemplo, en el mismo ejemplo, Miguel murió, tenía esposa, tenía hijos, pues obviamente a ellos les va a corresponder primeramente el derecho a la herencia. Si por ejemplo Miguel tenía a lo mejor, no estaba casado, pero estaba viviendo en una unión de concubinato, pues le corresponde a la concubina y a los hijos, ¿no? Por ejemplo, si era soltero, pues a los papás, ¿no? O a los hermanos. Entonces, entre la línea del parentesco va a ser muy importante en estas cuestiones intestamentarias o en la sucesión legítima, y tenemos que igual hacer la denuncia del juicio y decirle, mira, señoría, murió Miguel, no dejó testamento, pero yo como su mamá, como su hermana, nombro, no dejó albacea, y pues obviamente la situación es que nombro a fulanito de tal para que sea albacea, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí la importancia de poder realizar el juicio testamentario para evitar un juicio sucesorio intestamentario. Pues mira, la verdad es que son juicios muy parecidos, pero al final del día quisiera ver si tú nos puedes, con algún caso práctico de que has tenido, algún ejemplo, para que nuestros amigos que no nos siguen pudieran entendernos, y antes de que nos dieras el caso práctico, quisiera ver si nos puedes proporcionar alguna red social, algún contacto, un correo electrónico, para la gente que esté interesada en contratar tus servicios, licenciada Mónica, pueda seguirte y pueda decirte, oiga, ¿sabe qué? Me gustó su entrevista, quiero ver dónde puedo localizarla para que me ayude con el juicio sucesorio o el testamento en este caso. Claro. Bueno, me pueden localizar en Facebook y en Instagram como Hurlex Abogados, y mi correo electrónico es hurlex-25salgado-abogados@hotmail.com. Es un poquito largo. Repítelo otra vez. Hurlex-25salgado-abogados@hotmail.com. ¿Tus redes sociales otra vez? Hurlex Abogados. Ahí me localizan, me mandan un mensajito directo y les contestamos de inmediato. Perfecto. Algo importante es que también la asesoría es de manera personalizada. Eso es súper importante. Súper importante. Claro, sí, siempre tiene que ser personal, porque
por teléfono, por videollamada, luego hay veces que la tecnología nos juega chueco. Exactamente. ¿No? Y sobre Entonces, todo revisar la documentación, ¿no? Necesitamos. ¿algún caso práctico para que todos nuestros amigos que son estudiantes de Derecho y están apenas haciendo sus cuestiones de primeros asuntos, qué pudieras tú decirles para algún caso práctico que tengas? Bueno, les voy a especificar o les voy a exponer un caso que a veces ni siquiera nos damos cuenta de la importancia, o para poder ejemplificar la importancia de testar y testar bien. Le vamos a cambiar aquí los nombres a las Sí, personas, claro. y bueno, vamos a mencionar. Si una persona, fulanito, llamado Porfiria, ¿no? Su acta de nacimiento aparece como Porfiria, pero resulta que Porfiria, por alguna razón en su juventud, se cambia el nombre a Beatriz y se ostenta con los dos nombres, ¿no? Porfiria y Beatriz, indistintamente. Registra a todos sus hijos como Porfiria, pero adquiere un inmueble a nombre de Beatriz. Acude a la notaría a realizar el testamento, y en el primer testamento resulta que ella manifiesta que ella legalmente se llama Porfiria, pero que se hace llamar Beatriz, y que ella adquirió un inmueble y la escritura está a nombre de Beatriz. Bueno, pues resulta que pasa el tiempo, quiere revocar ese testamento, acude nuevamente a hacer un testamento, pero omite manifestar esta situación de que ella se ostenta con los dos nombres, ¿no? Bueno, muere y le hereda, dice que Porfiria le hereda a sus hijos el inmueble ubicado en tal lugar. Bueno, muere, los herederos, pensando que ya está la situación arreglada porque ya atestó, cuando vienen y me dicen, aquí está la documentación, y reviso, oye, pero este inmueble está a nombre de Beatriz, no está a nombre de Porfiria. Sí, pero es que mira, vivía, o sea, son la misma persona. ¿Y cómo lo podemos acreditar si ya murió, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues obviamente se inicia la primera sección del juicio testamentario y tratamos de reconocer ahí, o sea, de que el juez reconozca que Porfiria y Beatriz son la misma. Pero bueno, nos dice el juzgado, no te lo voy a reconocer aquí. Entonces, bueno, vamos a hacer un juicio de identidad de persona post-mortem, y el albacea tiene que hacer ese juicio para poder acreditar con testigos que eran los mismos y que eran la misma persona, y poder hacer la adjudicación de esos bienes, ¿no? Entonces, es un caso de verdad como estos, así hay muchísima gente, omiten dar los nombres completos o hacer una declaratoria. Si tú sabes que te llamas de una manera, pero te cambiaste de nombre o te ostentas con otro nombre, legalmente vas a tener problemas con posterioridad. Claro, y primero hay que resolver tu situación y después, ahora sí, testar, ¿no? Realmente hay situaciones que las personas que testan no mencionan toda su masa hereditaria. Exactamente. Omiten alguna casa, algún bien inmueble, o un bien inmueble, un coche, yo que sé, joyas. Y esa parte, ese pedacito queda como volando en el limbo. Entonces, yo quisiera que cerraras con algún comentario de la importancia, en base a toda la explicación que ya nos diste, ¿por qué será importante para todas las personas que lo siguen testar? Bueno, es importante porque tú le vas a ahorrar problemas a tus herederos. Tu patrimonio va a estar protegido y seguro. Todo el trabajo que tú has realizado durante toda la vida, a lo mejor para poder hacerte de una casa, de un carro, de algunos bienes, no se mira a la basura. No les vas a poner cargas a los demás que les va a ser muy difícil llevar. Les vas a evitar problemas si testas y testas bien. Entonces, la intención de nosotros como abogados es poder resolver los juicios de manera rápida, eso es lo principal, de poder resolverlos bien y en el menor costo posible, porque también entendemos que un juicio sucesorio es un juicio realmente en ocasiones costoso por el número de bienes que hay, por toda la regularización de los bienes que se tienen que hacer, y la gente no quiere aperturar juicios
porque saben que es muy largo y muy costoso. Entonces, si tú ahorita, después de ver la entrevista, te das cuenta que realmente existe una situación legal que tienes que resolver, tal vez tu nombre está mal, tal vez te ostentas, como ya lo dijimos, con esos nombres, y lo has dejado pasar, yo creo que esta plática es tan importante y Sí, te va a hacer reflexionar en la importancia que tenemos de poder testar y testar bien. A partir de hoy me pongo en contacto. Directo. Hay que hacerlo. Y agendamos la cita ya. Pues mira, la verdad es que hablar de juicios sucesorios, hablar de testamento, nos podría llevar 3, 4, 5 horas tal vez y no terminamos, ¿no? Los incidentes y todo el tema de los legatarios y qué le toca a cada uno. Pero bueno, en nombre del doctor Alejandro Barrón Rosales y agradeciéndole la visita a la licenciada Mónica. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos en el programa del día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado y pues les mando un saludo y nos vemos en la siguiente entrevista el jueves que viene. El licenciado Miguel Ángel Sánchez estuvo con ustedes, la licenciada Mónica. Hasta luego. Hasta luego.